Cook. Cook. Y sobre todo Alicia Eguren, su mujer. Eso se fue allá a Cuba, bueno. Y vino convertido en un cubanito, ¿no? Con dulce de leche adentro y todo. Claro, porque se miraba todo. Claro. Y en Yugoslavia se miraba. O sea que Perón iba dejando de lado, ¿viste? Lógico que lo que nosotros le dijimos de los yugoslavos, que teníamos la relación con los yugoslavos y con los argelinos. Ahora, estamos hablando de una revolución nacional, de un movimiento nacional. Sí. Y ustedes hablando de una revolución nacional y un movimiento nacional, viendo a Chipre, viendo a Israel y otros a Cuba. Sí, y es lógico, totalmente lógico. El problema es qué haces. Pero ustedes querían importar una revolución. No, mira, no. Lo que se importa son los métodos. Lo que se aprende es la experiencia. ¿Por qué? Porque los tipos han ganado una experiencia. A mí no me interesa que no sea válida o que sea válida. Eso es posterior, ¿no es cierto? Pasado el momento de comprender cómo es, hay que ver si es válido o no. Que yo, para mí lo de Cuba no es válido. ¿Por qué no sería válido lo de Cuba? ¿Tomaron las armas, tomaron el poder? Sí, que tiene que ver, pero eso no es lo único. ¿Quién manejaba? ¿Quién maneja? ¿Usted dice antes o ahora? No, antes y ahora. ¿La Unión Soviética antes? No. ¿Quién? Estados Unidos, siempre. ¿Usted dice que Cuba hoy es funcional Obvio. ¿Por qué? Siempre lo fue. ¿Dónde empezó Castro? ¿Dónde empezó? ¿A estudiar? ¿Dónde empezó Castro? En Estados Unidos. ¿Y cómo? Ahí ya no sé. Bueno, Castro fue agente, decía. Claro. Cuando en Colombia aparece un gran dirigente que fue... Pero si Estados Unidos apoyaba a Batista. Para, no te confundas. Yo te estoy diciendo que un gran dirigente político, que fue el origen de la guerrilla en Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. A Gaitán lo matan, lo asesinan en público. En el grupo que lo atacó estaba Fidel Castro. ¿Está claro? ¿Confirmado y chequeado eso? ¿Cómo quiere que lo confirme? Fotografía no tengo. ¿Y cómo llega usted con la confirmación y la convicción que usted me lo dice a mí? Yo te lo digo con la convicción porque es lo único que me explica que él pueda después haber hecho lo del grama. Porque eso no se puede hacer en la puerta de Estados Unidos si Estados Unidos no dice dale para adelante, pibe. ¿Qué es lo que pasó? Por supuesto. Por eso acá, ¿cuál era el cuando interés? vino Fidel Castro, acá, y paseó por la avenida Santa Fe, todo el boludaje gorila estaba con él. Y nosotros estábamos con bronca en otro lado. Yo personalmente también, en contra. Pero acá se festejaba como si fuera... Habían llegado los cubanos, habían llegado... ¡Qué bien! ¡Qué cosa piola! El día... Claro, una carroza más. Ahora, ¿Vos creés que eso es así nomás? No, pero la verdad es que me deja pensando sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo no me quedo, y nosotros no nos hemos quedado nunca con la primera impresión, sino que hemos profundizado todo lo que hemos podido. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos en que caiga Batista? Pero porque a Batista no lo podían sostener más. Había que liquidar a la mafia. ¿Cómo te crees que es esto? ¿Y por qué no lo apoyaron a Castro, que estaba en un partido político? Lo apoyaron. Sí, lo apoyaron. Lo que pasa es que no pueden apoyarlo públicamente, lo apoyaron bajo mano. Y después lo dejaron pobre. Exactamente. Y cambió. Pero cuando estaba con los soviéticos, ¿dónde estaba el nudo entre Estados Unidos y Rusia? En Cuba. Claro. ¿Quién gobernaba en Estados Unidos? A ver. No. ¿Quién gobernaba? Kennedy.
antes, un poquito antes. ¿Antes de la Revolución Cubana? Los republicanos, escucha bien, por favor. En Estados Unidos hay un grupo de gente que ya está disuelto, porque ya son viejos, ya han muerto la mayoría, bueno, que provenían del trotskismo y del Partido Comunista Norteamericano, Norman Thomas. ¿Sí? A eso pertenece LaRouche. LaRouche fue afiliado de ellos, Trotsko. El grupo, un grupo importante de tipo lúcidos, se llamó el Trust. ¿Quiénes estaban? ¿Quién lo fundó el Trust? El Trust lo fundó la mujer, la esposa de un dirigente soviético que Stalin hizo fusilar, que ella pudo emigrar a Estados Unidos. Y fíjate vos, cuando cae Stalin, a la única que condecoran el nuevo régimen es a ella. Porque creó el grupo del Trust, que era, además de una central de inteligencia, una central de importancia de presión. ¿No? Por eso acá Liborio Justo, que es un loco, en un libro firmado por él, denuncia a Trotsky como agente norteamericano. Está lejos todavía de eso, pero hay una cosa ahí, muy cubierta, que después LaRouche, en una cosa gorda así que la tengo en casa todavía, de los que ellos publicaban, ahí es donde está la historia del Trust. Están tipo por tipo, con foto, con todo. ¿Quién era el tipo? Bukharin, economista, miembro del Politburó de la Unión Soviética y fusilado por Stalin. La mujer es la que hizo esto, ¿sí? La esposa. Esto, en términos de inteligencia, es bastante simple de hacer y por eso crearon la CIA. Pues los tipos estaban filtrados como si fueran un colador. Se crean la CIA para evitar esto y también para negociar. ¿Qué hicieron? Negociaron, por supuesto. ¿Por qué? Porque el aparato de inteligencia es un aparato de golpear y negociar, además de obtener información. Pero se obtiene la información si se la cambia. Es la moneda de cambio. ¿No es cierto? Así sí, ha sido, sí, pero escúchame, funcionaba así hace 2000 años. Y siempre fue así. Entonces yo creo que ahí no hay trigo limpio. Los tipos que de verdad estaban en una revolución era Ernesto y Cienfuegos. Reivindica a Guevara. Claro, ¿por qué no? Sí, pobre muchacho. Pero se lo comió la realidad. El tipo vino a una cosa, era otra. Estaba confundido, estaba equivocado, estaba ideologizado. ¿Quién les vendió la ideología? Todos los tipos que han vendido ideología, han convertido a la gente en esto. No son los tipos los responsables. Hay una imagen muy popular que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Está ahí cerquita en el sur, donde estaba el cuartel de Moncada. En Pinar del Río. No, de donde salió Cortés, en el sur. No me sale el nombre, ya me va a salir. ¿Cómo se llama? La ciudad, la que fue capital hasta que existiera La Habana. Es como la Virgen de Luján para nosotros. Tiene casilleros y toda la escalera que sube hasta arriba, llena de las medallas que ganaron los revolucionarios que participaron en Sierra Maestra, que le fueron a ofertar su victoria a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Dónde era el obispado de Cuba? La Habana no existía. ¿Dónde era la ciudad que mira hacia el Caribe y está en el sur al lado de Guantánamo? ¿Será posible? Sí, sí, es posible. Que
que uno se pone viejo. Es la ciudad más importante, digamos, de la antigüedad. Sigue siendo enorme. Que era donde estaba el cuartel de Moncada, donde arrancó la primera vez Fidel. Y todo eso fueron a darle la medalla a la Virgen. Eran tipos del pueblo cubano, católico, cubano auténtico, que le fueron a ofertar a la Virgen con gratitud su victoria. ¿Qué comunismo? Ahí tocamos un punto. Era comunista sobre todo porque Marinello, secretario general del Partido Comunista Cubano, era ministro de Batista. Por eso, ahí hubo una revolución interpretada por el pueblo, por el Che, por Cienfuegos, una revolución nacional, que después le dan el contenido de comunista. Después se entra el martillo arriba, como si el martillo para martillar y la hoz para cortar. Ahora, dígame, hablando de ideología, ¿qué es ideología para usted y qué es doctrina? ¿Cuáles son las diferencias entre ideología y doctrina? En esa revolución cubana, ¿hubo doctrina, ideología? Nada. La ideología para lo único que sirvió, que es para lo que sirve siempre, es para encubrir, para hacer una cosa distinta de la que dice la ideología. La ideología no se puede ejecutar, pero puede servir de telón. Entonces detrás del telón se hace la magia del mago Fafá, que son estos tipos. ¿Hay ideología peronista? No. No, nadie puede decir yo de ideología soy peronista. No puede decirlo, sí, porque estúpidos puede haber, ¿cómo no? Los hay en sí, además, no puede haberlos, los hay. Yo jamás lo he dicho y no creo que sea así. Además, Perón hace mucho hincapié en estas cosas. ¿Usted tiene ideología? No, insisto, tengo doctrina, no ideología. Ahora, para los demás puede ser que el conjunto de las ideas que uno puede expresar en una discusión o en lo que sea, constituye una cosa que ellos pueden llamar ideología, sí, pero no es cierto eso. ¿Cómo definiría una ideología y una doctrina? Una ideología es una organización del mundo hecha mentalmente, sin consideración de la realidad, sea esta cual sea. La doctrina, en cambio, es la forma en que se puede y se debe educar y comportarse para alcanzar determinado tipo de objetivos que son comunes a todos. Bien. Todo. Y dígame, ¿no puede ser que la doctrina sea la herramienta, la forma para llevar a la práctica de una ideología? No, porque no. Te explico. Ideología significa organización. Doctrina no significa lo mismo. Este es uno de los grandes problemas. Cuando yo te digo doctrina no significa organización, ideología sí, es que significa una estructura orgánica, organizada, que tiene conducción, cuadros medios y base. Este triángulo, pirámide, esto es el Estado, esto es la política, esto es la ideología. ¿Qué dice Perón sobre organización? Para evadir y salir del problema, que es el problema moderno, que es el problema del capitalismo, que es el problema organizacional, él dice, no organización, orgánica. La orgánica es natural, la organización no es natural, es una fabricación. ¿Me explico? Fabricación de la ideología. Pero toda ideología comporta una organización, por eso comporta el Estado. ¿Me explico? Entonces, Estado, política, organización y la doctrina es opuesta a todo esto. Y esto también los anarquistas, ojo. Por eso ellos estaban en contra del Estado, en contra de la política que ellos creían que lo único que señalaba la política era el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de los partidos. Cosa que no es cierta, pues nosotros usamos el término política, no para eso, sino para una cosa que no es eso. Si no, es precisamente como se constituye o se construye en el movimiento lo orgánico. Entonces, ¿lo orgánico cómo es?
Gobierno centralizado, Estado descentralizado, pueblo libre. ¿Entendiste? No es una discusión menor. Esto es, claro que no. Se corresponde con la que vos planteabas hoy temprano, la discusión entre movimiento y partido. Claro. En realidad es el mismo tipo de discusión. Igual. La Iglesia Católica, que tiene un orden establecido por Dios mismo, tiene una doctrina. No se le ocurre tener una ideología porque es un chaleco. Vos fíjate que, tomando el mismo ejemplo, ellos también tienen, la Iglesia tiene concentrada la conducción, ¿no es cierto? Que no es solo el Papa, es el Papa y la Curia Romana y los cardenales, eso. Luego tienen los cuadros de obispos para abajo, hasta los sacerdotes, hasta los diáconos, que son los órdenes, y el pueblo libre. ¿Qué quiere hacer? Y no, nosotros queremos, muy hágalo. Nosotros tenemos Los movimientos. Claro, ¿Cómo los hace? Como quiere. como se les canta. Algunos bien, otros mal, y bueno. Algunos funcionan, otros no. ¿Qué va a ser? Nosotros tenemos una orden, por ejemplo. Bueno, Una orden. de María, claro, la orden de María del Rosario. Ya vamos a hablar de la Orden de María, pero ahora que usted me está hablando de la Iglesia, nosotros tenemos ahora un Papa argentino. Y este Papa argentino resultó ser que era participó en una organización política. ¿Podríamos decir que yo le estoy haciendo una nota al jefe político del Papa? No, no se puede. No solo no se puede, no se debe, no se puede, sería falso. No del Papa, de un cardenal Bergoglio. Tampoco. ¿Por qué? Porque la relación que nosotros ciertamente tuvimos con Jorge cuando él era provincial de la Compañía de Jesús, ya que la provincia es Argentina, Uruguay y Paraguay, la provincia jesuita. Cuando él estaba ahí, él nos confió a nosotros la Universidad del Salvador. Tenía potestad para hacerlo, tenía posibilidad desde el punto de vista estructural interno de la orden. Porque compartía ideológicamente, políticamente No, con porque usted. necesitaba la orden no tener de ningún modo la universidad ellos. Porque si tenían la universidad, y esto es una interpretación mía, ojo, no de Jorge, mía, eso les permitía a algunos tipos desarrollarse desde el punto de vista ideológico en la misma senda, en la misma línea que Arrupe. Y si hay una cosa que sí influía sobre esto, era que Jorge no era marxista. Cuando usted habla de Jorge, está hablando del Papa. Sí, sí, por supuesto, sí. Él no era marxista ni es marxista, entonces ¿cómo iba a estar de acuerdo con eso? Jorge peronista. Además, sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Porque si vos me decís, bueno, es un tipo que puede estar en la organización, en el partido, no tiene nada que ver con eso, en absoluto. Desde un punto de vista doctrinario, no hay diferencia ni contradicción entre ser católico a ese grado y ser peronista. No hay contradicción, es lo mismo. Además, en ese momento Jorge también estaba de acuerdo con nosotros en el tema de la violencia. Estaba el desarrollo. Mirá lo que pasó en las otras provincias jesuíticas de América. Acá no pasó y se debió a la salvaguarda que muchos tuvieron especial cuidado en evitarlo. La lucha contra la violencia per se, el apostar al tiempo en lugar de la sangre, que fue una sabia decisión de Perón y que Alejandro supo aceptar y transmitirnos a todos nosotros, es la misma que tomó él. Es una decisión profunda de confiar en Dios y aguantarse sufrir con tal de no desencadenar una violencia que afecta a muchos que no tienen decisión ni participación en la decisión, que no hay por qué involucrarlos. Es una cosa complicada, pero que es muy importante. Por esa razón, cuando nosotros estuvimos allá y le dijimos nosotros queremos entrenar en Cuba, en Argelia, pero nos dijo no.
¿Por qué? Porque mi amigo Ben Vela está preso. Esa fue la respuesta. Yo que ustedes nos dijo, iría a Cuba. Sí, casi me muero cuando dijo eso, delante nuestro. Digo, bueno, pero general, ellos entrenan para la selva y nosotros tenemos que combatir en ciudades. Sí, pero sería bueno. Si ustedes quieren, yo los conecto. Bueno, sí, era lo mismo que decirle, escúchame, te ofrecen eso, le vas a decir que sí, obvio. Dentro de 10 días llámenme para, yo les voy a decir. Entonces llamamos y los están esperando en la embajada. En la avenida Alfonso XIII, una cuadra del Correo. Está la embajada de Cuba. Fuimos. Los tipos ahí nos dicen, usted viene de parte del general Perón, sí venimos. Bueno, le vamos a tomar los datos, no toman los datos. De todo, como acabamos sopre nosotros, pero de cabeza. Ya tenían experiencia de dejar datos, ir en cana, ¿no? Claro, lógico, la respuesta la va a tener el general, se las va a dar él. No vengan, bueno. Entonces, a los otros 3, 4, 5 días fuimos. Y nos dijo, me parece que no los quieren allá, en Cuba. ¿Por qué será? Qué viejo tramposo, Dios mío. Si no puede ser, parece que no puede ser. Yo les diría que ustedes tienen que volver. Mirá, toda la operación que la hizo para sacarnos, para arrancarnos de ahí, que se tomó su tiempo, ¿no? Fue lo que nos salvó la vida. La verdad. Cosa que hizo él con todos los que fueron a verlo, incluido Ernesto. ¿Incluido? Ernesto. ¿Qué Ernesto? ¿A España? Sí, obvio. Antes de Bolivia. Sí. Antes de Bolivia, Perón se entrevista con Ernesto. No, pero no, al revés. Ernesto, digo, con Perón. Obvio. Usted me dice obvio, Sí, pero sabe todo el como... Vestido de cura. A ver, lo sabe todo el mundo. Bueno, un poco menos que todo el mundo. Yo me quedé fuera del mundo, no lo tengo registrada esa entrevista. ¿Quedó registrada esa entrevista? ¿Quedó fotografiada esa entrevista? ¿Quedó algún...? Claro, o sea... ¿Tienes alguna foto de San Martín? cruzando los Andes no, pero tengo de testigo un pueblo entero que ayudó y colaboró en el cruce de los Andes. Entonces confío porque tengo el pueblo. Acá también. Perón contó. Él lo contó. Que le había dado. Como él me contó a mí cuando lo fueron a ver Lobatón y de la Puente Uceda, los peruanos. Él me contó. Sí. Se le caían las lágrimas, ojo. Pero me interesa... Como él le dijo, muchachos, a ustedes los van a matar a todos. No hagan eso. Los tipos dijeron, muchas gracias, general. Donde Perón cuenta, no solamente eso, sino que cuenta lo que le aconsejó a Guevara. Y le dijo, mire, usted se tiene que dar cuenta que lo otro no era lo mismo. Porque cuando ustedes combatían a ese ejército, usted le tiraba $10.000 y se daban vuelta, le dice Perón a Guevara, hablando del ejército de Batista. Eso está grabado y es la voz del general Perón. Y esa conversación, Perón, el Che Perón, ¿qué fue a buscar el Che con hablar con Perón? ¿Qué es lo que... Fue a buscar la autorización como nosotros, ¿qué te crees? No, pero él estaba por hacer la revolución en Bolivia, supuestamente. Para invadir la Argentina. En Bolivia para invadir la Argentina. Y pedía, él ya estaba convencido que en Bolivia ganaba y necesitaba la autorización de Perón para entrar a la Argentina. Que ganaba no, pero que podía hacerse un buen paquete en el norte argentino. ¿Y necesitaba militantes peronistas tal vez y para eso recurrió el general o...? No, la militancia que ellos tenían, la tenían. Hay consenso político.
Y el consenso político, que es lo más fundamental. Si Perón se te ponía en contra, perdiste de entrada, ya no lo empecés. Pero no se puso en contra, le explicó cómo era el tema. Él siguió su camino y Perón también. Ese mismo año murió. Claro. Y no murió el día que murió, te lo comento. A ver, el Che no murió el día que murió. Se modificó el día para que fuera coincidente con el aniversario del nacimiento de Perón, para tapar con el día de la muerte del Che el aniversario de Perón. Eso sucedió en Bolivia, que los bolivianos que iban a pensar en tapar... ¿Qué Bolivia? En la CIA, En la CIA, la CIA. Te voy a regalar un chupete. Pobre boliviano, ¿qué tiene que ver los pobres bolivianos? Hay una discusión muy interesante de Perón con el Che Guevara a propósito de un cerro, donde Perón le dice que estaba equivocado, que la medida de ese cerro no era como él decía, sino que él tenía la medida, porque Perón además conocía la topografía de los lugares donde iba a ir y además le explicó por qué ahí iba a ser derrotado. Militarmente. Militarmente, sí, militarmente estamos hablando. Don Alejandro. ¿Me devolvés una copia? Te doy el original que tengo acá de la grabación de Perón. No, yo le devuelvo el original, por supuesto. Vos lo traes. Bueno, pero tranquilo, que vamos a seguir avanzando. Yo, la verdad que me estoy llevando un montón de información que yo no tenía. Yo, la verdad que me falta mucho. Dedicado a esto, dedicado. Cosa que no han hecho los demás, porque no saben de qué se trata. Creen que la inteligencia es una especie de magia negra. No hay tal magia negra. Es una cosa que es accesible a cualquiera. El problema es tener sentido común, alguna fuente de información, y lo demás es interpretación. Pero para eso hay que saber, para interpretar. Usted habla de saber, ¿no? De llegar a niveles de sabiduría. De conocimiento. Por supuesto, uno empieza con Es una cosa más grande. sin duda, pero Sabiduría él. a ver si coincide conmigo. Me está tentando enfrente de las cámaras. Dos son. ¿Qué es lo que me regala? Una entrevista del general Perón con una familia amiga que llegó un ratito para conversar, pusieron el grabador y habló todo ese tiempo Perón, el mismo año que Alejandro fue allá. Claro. Y cuenta un montón de cosas que le hemos descubierto hace poco tiempo, gracias a un compañero perdido en una provincia argentina, y donde está la charla que Perón cita de lo que habló con Guevara, y además cuenta cómo fue el golpe del 45 y por qué lo metieron en cana. Perón, sí, Todo eso acá. ahí, en los dos CD. De Caledonia. No hay foto, pero hay audio. Hay audio, sí. Teníamos un muchacho que hablaba igual que Perón, ¿viste? Te vas a dar cuenta. Usted ve en la camarógrafa, ya tiene los Podés brazos... borrarlo en la entrevista, este dato, tiene que figurar. No, esto va... No, ¿cómo? No, estoy pensando en un programa especial, mire. Claro, me está dando material para Cuando algo. vuelvas nos traes No, uno o dos juegos primero, que lo seguimos guardando está. para ocasiones importantes como esta. Usted sabe que este tema de la tecnología es todo un tema porque te va contando los minutos y hablar con usted no es para hablar minutos porque es un desperdicio. Porque los minutos son una ideología. Los minutos son ideología, así es. Muy bien dicho. Totalmente. Es que vos lo describís, es una cárcel que te obliga. cárcel, Claro. exactamente. Bueno, zafate de ella. Sí, me voy a zafar, pero... Cortala en cuantas partes quieras. No, está bien.